Hermanos y amigos, bienvenidos para estudiar juntos la palabra del Señor, y también damos la bienvenida a los hermanos que se conectan por internet en este horario y participan con nosotros del estudio de la Biblia. Hoy nos toca el segundo libro de Reyes, estudiar el capítulo 15, y a este capítulo le hemos puesto por tema la decadencia de la monarquía de Israel y Judá. Un gobierno monárquico es un gobierno de reyes. Era un gobierno teocrático, un gobierno de Dios usando a los reyes. Todavía hay en el mundo algunos gobiernos que se llaman así, monárquicos. Un monarca gobierna, en este caso reyes, tanto en el norte como en el sur. Segundo de Reyes 15 describe uno de los periodos más inestables en la historia de Israel y Judá. Vemos reyes que gobernaron poco tiempo, como la experiencia que hemos tenido en el Ecuador. Conspiraciones también, asesinatos de igual manera, y la decadencia de la monarquía en ambos reinos, esto es, Israel en el norte con su capital Samaria y Judá en el sur con su capital Jerusalén. Vemos también el avance inexorable. Inexorable significa no hay remedio, no hay quien lo detenga. El avance inexorable del juicio de Dios. Vamos a estudiar este capítulo, que es un poco largo, el capítulo 15, en 5 partes. La primera, la caída del rey Usías por el juicio de Dios. Este fue un buen rey, pero al final hizo algo malo, que es muy común en el ser humano que triunfa. El domingo hablábamos de el peligro de caer luego de la victoria, siempre luego del éxito, del logro. Cuando una persona llega a tener abundancia, entonces tiene mucho peligro, porque fácilmente puede caer en las redes del diablo y pecar contra Dios. Cuando tiene fama, cuando tiene mucho dinero, cuando tiene muchos logros, entonces su situación es muy delicada, muy peligrosa. Por eso vamos a estudiar la caída del rey Usías, porque fue un juicio de Dios. Dice 15:1, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, este es Jeroboam II, de la descendencia de Jehú, comenzó a reinar Azarías. Su nombre es igual que Usías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, muy jovencitos. Tutores, consejeros los ayudaban. Y 52 años reinó en Jerusalén, un largo periodo. El nombre de su madre fue Jecolías. Cada vez que se nombra a la madre, implica la influencia que tuvo en ese pequeño niño, o cuando Usías era pequeño, de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Pero hay una cosa negativa en el verso 4. Con todo eso, los lugares altos, significa los lugares donde se adoraban ídolos, no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos.
En segundo libro de Crónicas veremos que él hizo grandes cosas, porque su periodo también fue muy extenso. Era un rey visionario, trabajador, abnegado, organizado, inteligente, brillante. Pero hay una nota triste en el verso 5. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casas separadas. Y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Jotán gobernaba y su padre Usías dirigía, porque como leproso no podía tener contacto con la gente. Mucho de él se habla en segundo de Crónicas. Vamos a buscar el capítulo 26 de segundo de Crónicas, el capítulo 26, algunas cosas de Usías. Miren 26, 4 y 5. Segundo de Crónicas 26, 4 y 5. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios. Eso era bueno. En los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Dice el verso 6, peleó contra los filisteos. Dice el verso 10, estamos solo en el capítulo 26 de Segundo Crónicas. Edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados. Así en la Cefela significa en lo plano, pastos, como en Las Vegas. No en Las Vegas, los Estados Unidos, sino terreno plano. Y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Y yo soy un amigo de la agricultura, me gusta mucho. Dice el verso 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Era brillante, inteligente. Y siempre las personas brillantes, muy inteligentes, son más propensos a la caída. Por eso mismo, porque son brillantes. Igual que una muchacha muy atractiva, es más propensa a caer. Igual que un joven atractivo como José, como Salomón, son más propensos a caer. Y dice, y su fama se extendió lejos. ¿Por qué? Porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Quién lo ayudó? Dios y el pueblo. Pero aquí está la nota triste en el verso 16. Más cuando ya era fuerte, dice otra versión, pero cuando ya era fuerte, su corazón, lo común, se llenó de orgullo, se enalteció para su ruina. El orgullo es para la ruina. ¿Cuándo? Cuando una persona llega a un lugar alto, a un lugar de influencia. Cuando un joven que no tiene nada, se gradúa, sigue unos estudios superiores, va ascendiendo, gana un buen salario y ya no se acuerda de dónde salió. Se olvida de su familia, se olvida de sus amigos, se olvida de Dios, porque el orgullo toma lugar en la persona. Dice, cuando ya se hizo famoso, porque su fama se extendió lejos, su corazón se enalteció para su ruina. Y sigue, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Se volvió arrogante, testarudo, arrogante, necio. Y él quería presentar incienso
Y dice, y entró tras él el sacerdote Azarías en el 17, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, muy valientes. Le dijeron en el verso 17, en el 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde, no te es lícito a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. No te corresponde. Por esa razón, unas son las autoridades civiles y otras las autoridades religiosas. Unas son las autoridades que gobiernan un país y otras son las que dirigen la iglesia. Y los que le servimos al Señor en la iglesia no vamos a estar ejerciendo un cargo público. Y los que ejercen un cargo público no deben tampoco ejercer un cargo en la iglesia. Uno se dedica a lo uno o a lo otro. No se puede servir a dos señores. Hay personas que como siervos se dedican también a la política. Entonces dice, son pastores y son políticos. No, es uno de los dos. Y si quiere dedicarse a la política, eso está bien, pero tiene que abandonar el pastorado, porque ambos trabajos son absorbentes y son con dedicación exclusiva. Y por eso le dijeron, oye, no te corresponde, el verso 18, a ti no te corresponde, dedícate a lo tuyo, que es administrar, que es gobernar, que es reinar. Del quemar incienso no lo debes hacer, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Pero como el orgullo había invadido el corazón de Usías, y puede invadir su corazón y también el mío, la prepotencia, la arrogancia. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Comenzó la lepra en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Por eso el primer punto está muy bien allí: la caída del rey Usías por el juicio de Dios. Cayó por su orgullo. Así el rey Usías, dice el verso 21, fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Eso era como un regente. Él gobernaba, pero no hay duda que Usías era el consejero. Triste fue el final de Azarías o de Usías. ¿Se arrepintió? Seguramente que sí. ¿Dios lo sanó? No. La lepra que contrajo como consecuencia de su pecado, con esa lepra murió. Miren que eso puede suceder en nuestra vida. A lo mejor no brotar lepra, pero sus ojos y mis ojos sí hemos visto la ruina de muchas personas orgullosas. Y si alguno aquí le está dando lugar al orgullo y piensa que es mejor que los demás y que merece un mejor trato, ya tiene el gusano de Usías dentro y está yendo por un mal camino. La persona que dice que merece un mejor trato, un mejor lugar,
ya está envanecida. El que se olvida de dónde salió, quiénes éramos antes y cómo Dios nos ha bendecido. Y nos olvidamos de Dios y no nos acordamos de Él. Tristemente, esto sucedió con Usías. Vamos al segundo punto. Hubo una violenta sucesión. Le hemos puesto la violenta sucesión de reyes malvados. Todos los reyes de Israel del norte fueron malvados, pero algunos más malvados que otros. Más malvados. Sí usa la Biblia la palabra más malos, con peor conducta. Y de esos más malvados vamos a nombrar aquí a 3, todos del norte. De estos reyes se nos habla en los versículos 8 hasta el 16. El primero, Zacarías, era la cuarta generación de Jehú. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, que fue un buen rey, Usías, pero le cayó lepra por orgullo, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam II, sobre Israel solo 6 meses. Se parece al Ecuador, porque hemos tenido presidentes que se los nombró para 4 años y se le permitió gobernar 6 meses. Creo que hubo una presidente que estuvo un día gobernando. Muchos altibajos del país. Por eso sigue así, tan inestable, por toda esta inestabilidad moral, administrativa, política. Un desastre realmente. Y así estaba el Israel del norte, solo 6 meses. Era la cuarta generación. ¿Quién era la primera generación de Jehú? Joacás. La segunda, Joás. El tercero, Jeroboam. Y el cuarto, Zacarías. Verso 9. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. ¿Qué padres? Jeroboam, Joás, Joacás y el mismo Jehú. Como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, el primer Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, erigiendo, construyendo 2 becerros de oro para que el pueblo los adore. Uno lo puso en Betel, el otro en Dan. Y a todos los reyes del norte siempre se los mide con esa vara, con Jeroboam, que hizo pecar a Israel. Y a los reyes del sur siempre se los mide con David. ¿Fue como David o no como David? O algo se parecía a David, pero no del todo. Pero siempre David es la valla con la que Dios medía, o la vara con la que Dios medía a los reyes del sur. Y a los del norte, todos malvados, con la vara de Jeroboam. Dice el verso 10, contra él, ¿quién él? Zacarías, de la cuarta generación, conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató. Lo mató y reinó en su lugar. Y dice, los demás hechos de Zacarías, aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. No hay ese libro. Y esta fue palabra de Jehová que había hablado a Jehú diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así, tal como Dios lo dijo. ¿En dónde lo dijo? En Segundo de Reyes 10:30. Segundo de Reyes 10:30 dice, por cuanto tú hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Es decir, 4
dinastías. ¿Quién era la primera dinastía? Joacás. La segunda, Joás. La tercera, Jeroboam II. Y la cuarta, este malvado Zacarías, que lo mató un hombre llamado Salum. Lo mató y gobernó. Él gobernó. Veamos el segundo malvado, porque de eso estamos hablando, de reyes malvados. Primero, Zacarías. Segundo malvado. En el verso 13, Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, el rey de Judá, que reinó 52 años. Y miren cuánto reinó este. ¿Cuánto? Un mes en Samaria. Un gobierno de un mes. 4 años necesita un rey solamente para conocer al pueblo. Nada más. Leí un libro que cuando un pastor va a una nueva iglesia, 5 años tarda solamente en conocer bien a la iglesia, adaptarse, conocer su cultura. Y recién después de los 5 años comienza a verse algún trabajo. En la Alianza Cristiana y Misionera hace muchos años se nombraba al pastor cada año y después cada 2 años. Y bueno, en un año un pastor no conoce a la iglesia, ni en 2 años. ¿Y qué podemos decir de este hombre gobernando un mes? Mató al rey. Dice, y reinó un mes en Samaria, porque Manaén, ya esta es otra dinastía, hijo de Gadi, subió a Tirsa y vino a Samaria, era una ciudad importante esa Tirsa, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató. El que a cuchillo mata, a cuchillo muere, y reinó en su lugar. Por eso bien puesto ese segundo punto, la sucesión de reyes malvados, todos sin Dios. Dice, lo mató. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ese libro no hay. De las crónicas de los reyes del sur, esas sí hay. Esas crónicas son las que tenemos. Entonces Manaén, vean lo que hizo, saqueó a Tipsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa, una ciudad muy hermosa, la saqueó porque no le habían abierto las puertas al traidor. ¿Y qué hizo él? Y abrió el vientre de las mujeres que estaban encintas. Significa, mató a las mujeres embarazadas con cuchillos y con lanzas, abrió su vientre y sacrificaron al pequeño niño. Oiga, este Manaén no tiene nombre. Esa palabra malvado le queda pequeña. Malvados, asesinos, eran asesinatos atroces. Miren dónde llega una persona desconectada de Dios. Entonces, ¿cuáles son los reyes malvados? ¿Cuáles son los 3 reyes malvados? Tenemos nosotros a Zacarías, Salum y Manaén. Ahora vamos al tercer punto. Manaén le dio una fortuna a un rey llamado Pul, no Paul, sino Pul. Ese rey es el que se lo conoce más adelante como Tiglat-Pileser. Era el rey de Asiria. Asiria, ubicada más al oriente de Siria, Siria al norte de Israel. Y los asirios en ese tiempo, con su capital Nínive, estaban creciendo y era un gobierno expansionista. Cada día se agrandaba. Y este fue el reino que
dispersó, venció, destruyó al reino del norte, esto es a Israel, los asirios, y el reino del sur 100 años más tarde, los babilonios, a la cabeza Nabucodonosor. Y nos dice que este malvado Manaén, el que descuartizó las mujeres, abrió sus vientres, atroz. En el año 39 de Azarías, el que reinó 52 años, reinó Manaén, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová en todo su tiempo. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Este fue un gran pecador. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Asiria? Lo que hoy modernamente se llaman las vacunas. Asiria cobraba dinero, pedía dinero a las naciones más débiles. Y si le daban dinero, podían vivir. Si no le daban dinero, los destrozaban. Los hacía añicos, igual que hoy. Me das, vive. No me das, estás muerto tú y tu familia. Estos pecados son antiquísimos. Esto no es nuevo. El mundo no ha cambiado. Los mismos pecados, las mismas enfermedades, claro, con otro nombre, pero la misma cosa. Nada nuevo hay bajo el sol. Dice el verso 19, y vino Pul, que es Tiglat-Pileser. Ese nombre está más adelante, por ejemplo, en el verso 29. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, Asiria con su capital Nínive. Los ninivitas se convirtieron cuando hubo la predicación de Dios por medio de Jonás. Dice, y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manaén le pagó la vacuna, dio a Pul, ¿cuánto? 1000 talentos de plata, para los que les gusta por toneladas, 34 toneladas. Una camioneta pesa 2 toneladas, 34 toneladas le dio de plata, porque eso exigía. Le dijo Pul, ¿quieres seguir viviendo tú y los tuyos? Manda. La vacuna es 34 toneladas de plata. No, que no tengo, no, entonces estás muerto. Y él pagó esas 34 toneladas. Y Manaén dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara ¿a qué? A confirmarse en el reino. Es decir, me pagas, tienes tu negocio allí. Si pagas, está con tu tienda abierta. Si pagas. Si no pagas, cierra tu tienda y huye porque te matamos. Y así él, para poder reinar bajo el control de Asiria, pagó. Dio esa enorme cantidad de dinero. Dice el verso 20, e impuso Manaén este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos. Eso hizo Manaén, les quitó dinero, él también vacunó a los que más tienen más dinero, sobre todos los poderosos. De cada uno pidió 50 siclos de plata para dar ¿a quién? A Pul, el rey de Asiria. Y el rey de Asiria, cuando cobró la vacuna, ¿qué pasó? Se volvió y no se detuvo allí en el país. Quédate tranquilo, hasta el otro año me tienes que tener otras 24 toneladas de plata. Un mes dice que lo dejan tranquilo, ¿no? Paga un mes tranquilo y luego viene a cobrar. Ah, ¿no tienes para pagar? Hermanos, es increíble. Es increíble lo que estamos viviendo, padeciendo. Y es terrible lo que vivía el pueblo de Israel.
Dice el verso 21, los demás hechos de Manaén, malvado, y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? No hay ese libro. Y durmió ese malvado Manaén con sus padres y reinó en su lugar otro pecador, otro como él, Pecaía, su hijo. Ese era malvado igual que el padre. Ahí sí, tal palo, tal astilla. Veamos entonces el cuarto punto. La idolatría de los impíos Pecaía y peca. Peca con K, pero también le podemos poner con C. Esos eran pecadores elevados a la quinta potencia. Eran malos, malvados. Veamos primero este Pecaía, hijo de ese malvado Manaén. En el año 50 de Azarías, porque él reinó 52 años, rey de Judá, este es el Usías, que quedó leproso por su orgullo. Reinó Pecaía, hijo de Manaén, sobre Israel en Samaria, siempre esa ciudad malvada. ¿Cuánto? 2 años. Y como todos los malvados del norte del reino de Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Siempre se nombra al primer rey de la división. En el sur quedó Roboam, el hijo de Salomón, que también fue un rey muy malo. Y en el norte, Jeroboam, el hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Qué hizo este Pecaía? Y conspiró contra él otro como él, llamado Peca. Este Peca sí que pecaba. Y conspiró contra él Peca. Cuidado, le van a poner a un hijo así, de ser una persona desquiciada. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, su capitán. ¿Será que hay personas cercanas en quienes se pueda confiar? Hermanos queridos, en el liderazgo evangélico no todas las personas son confiables. Hay gente que conspira. ¿Y qué se puede esperar en un gobierno pagano? La conspiración, la traición es el pan de cada día. Y como los que gobiernan están con una línea política, se cambian con otra, se cambian con este partido, se hacen del otro partido y se cambian de camiseta todos los días, todos los años. Y no se mantienen en una línea terrible. Y también una persona puede venir a Cristo con todo eso, pero hay que seguir a Jesucristo. No hay caminos, hay un solo camino. Dijo el poeta caminante, no hay camino. No está bien, sí hay camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Hay uno solo. Y conspiró contra él contra Pecaía, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, lo mató, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie. Y 50 hombres, los hijos de los Galaaditas, eso es la región hacia el oriente del río Jordán, y lo mató y reinó en su lugar. Lo mataba y se ponía y usurpaba el lugar. Igual que quería hacer siempre y quiere hacer siempre el diablo con el Señor, Jesús, matarlo y quedarse él en el trono. Esa rebelión ya hubo en el cielo, porque Lucero quiso ocupar el trono por orgullo y por eso Dios lo despojó de arriba. Siempre hay eso, que personas cercanas al que está gobernando, hay alguien que quiere matarlo, destruirlo, usurpar ese lugar. No seguir un proceso, no esperar que Dios avale todo eso, o que el pueblo sea el que elija,
sino que a la gente le gusta ponerse en el trono sin seguir el proceso. Y así cuando una persona compra un título universitario, no estudia, pero aparece con un título de tercero o cuarto nivel, sin sufrir, sin padecer, sin estudiar. Y este lo hirió y gobernó en el palacio de la casa real, en compañía de esos otros malvados, Argob y de Arie y de 50 hombres de los hijos de los Galaaditas, y lo mató y reunió en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. No hay ese libro. ¿Para qué? Y tenemos al otro, al usurpador, asesino, Peca. En el año 52 de Azarías, ese sería el último año del buen rey Usías, pero que se llenó de orgullo y por eso Dios lo dejó leproso toda la vida. Jotam, su hijo, gobernaba en su lugar. Rey de Judá, reinó Peca. Este Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. Y como todos los reyes del norte, verso 28, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Repite y se repite, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser. ¿Cuál era su nombre? Pul. Vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel Bet-Maaca, ciudades importantes, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Ya esa fue la primera deportación. Fue la primera deportación de Israel, llevaron cautivos a Asiria con su capital Nínive. Y Oseas, hijo de Ela, como siempre, conspiró contra Peca, hijo de Remalías. El que a cuchillo mata, a cuchillo muere también. Y lo hirió y lo mató. Se repite, y lo hirió y lo mató. Y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Significa que ya murió Usías y ahora siguió su hijo, que también fue un buen rey, pero no como su padre. Y los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, mejor. ¿Quién quiere leer eso? He aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y el último punto, hermanos, la decadencia. Hemos hablado del reino del norte, ahora el del sur, la decadencia. La decadencia del reino de Judá, aunque Jotam fue un buen rey. Sin embargo, el pueblo se estaba degradando, se degradó. La decadencia espiritual, moral. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, estoy leyendo de 32, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, que es el mismo Azarías del 15:1. Es el mismo. Comenzó a reinar. ¿Y qué pasó? Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre significa que hizo un buen trabajo con su hijo, fue Jerusa, hija de Sadoc, no el antiguo sacerdote en el tiempo de David. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué bueno. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Pero con todo eso, una cosa negativa, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Vamos a leer un contexto importante en segundo de Crónicas, segundo
libro de Crónicas, el verso 27. Y ahí queremos resaltar, segundo libro de Crónicas, 27. Veamos los primeros versículos. Segundo de Crónicas 27:1. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Como la madre es influyente, allí se da a conocer su nombre. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró como su padre en el santuario con orgullo. Pero el pueblo, aunque él fue un buen rey, ¿qué pasó? Continuaba corrompiéndose. Aunque había un buen rey, continuaba corrompiéndose. Ustedes y yo conocemos a padres que son buenos, pero sus hijos continúan corrompiéndose. Y ya vimos el domingo pasado bien claro lo que el Señor dice en Deuteronomio y también en Ezequiel. ¿Qué dice? Cada uno responde por su alma. Los hijos no darán cuenta a Dios por los pecados de sus padres, ni los padres por los de sus hijos. Cada persona es responsable de su alma. Y aunque Jotam era un buen rey, el pueblo no. Vean la última parte del verso 27. Pero el pueblo continuaba en su depravación, en su degradación, continuaba corrompiéndose. Y ahí están algunas cosas que él hizo. Dice verso 6, así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Se hizo fuerte. Y los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 años reinó en Jerusalén. Durmió con sus padres y fue sepultado en Jerusalén. Y Acaz gobernó en su lugar. Pero ya el reino del norte estaba en completa decadencia y Judá estaba en franca decadencia. Volvamos al capítulo 15 para concluir de Segundo de Reyes, el capítulo 15, leamos el verso 37. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín. Y dirá alguno que rezaba. No, este es el rey de Siria. Rezín, rey de Judá. Y también este Rezín, rey de Siria, se unió con Peca, hijo de Remalías, el rey del norte. Y esas dos fieras comenzaron a molestar mucho a Judá. Peca y Rezín, dos malvados, se unieron contra Judá. Y termina el 38 diciendo, y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Y ese Acaz fue un malvado, no hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Hermanos y amigos, el mundo no ha cambiado, el mundo es igual. Hay personas que dicen que vendrán días mejores, sí, vendrán días mejores. Habrá un milenio en el que Cristo gobernará. Y eso sí será mejor. Pero el mundo sigue bajo el maligno, pero Dios soberano lo controla. Y el maligno obra
hasta donde Dios le permite. Busquen Primera de Juan, capítulo 5. Y si usted no lo encuentra en la casa. Primera de Juan, capítulo 5. Dicen los versos 18 al 20. Primera de Juan 5, 18 al 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, el Espíritu Santo que mora en nosotros, y el maligno no le toca. Ahí no va a venir a tomar posesión un demonio. Sabemos que somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Y subrayen esa última parte del verso 19. Y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo los bajo los pecalías. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, estaba bajo el maligno en ese tiempo del gobierno de estos Pecaías y Peca y Manaén, y sigue bajo el maligno. Gobierna hasta donde Dios se lo permite. Queridos hermanos y amigos, hoy también podemos comenzar bien, así como Usías, pero fracasar si toleramos el pecado. Una pena Usías, buen rey, pero dejó que el orgullo se anidara en su corazón. Si persistimos en pecar contra Dios, como lo hicieron Israel y Judá, el juicio de Dios contra nosotros será inexorable. Inexorable significa nadie lo puede detener. Procuremos una buena comunión con Dios. Es tiempo de reconciliarse con la familia y con la iglesia. Hay personas que como pecan, pero no hay que vivir así. Hay que reconciliarse con el cónyuge, con la cónyuge, con los hijos. Vivir en paz. Pagar esas deudas antiguas que hay. Arreglar todo asunto para vivir en libertad. Mantengámonos entonces con la mirada en Jesús en este tiempo de decadencia moral de las naciones. Hay una decadencia moral. La decadencia en el Ecuador es muy notoria y en toda Latinoamérica y por todo el mundo. Pero ahí está en medio su pueblo, un remanente que procura vivir en santidad. Terminemos leyendo Proverbios 14, 34. Proverbios, el capítulo 14 y el verso 34. La justicia engrandece a la nación. ¿Cómo puede ser nuestro país grande si se aplica la justicia? La justicia engrandece a la nación. Mas el pecado en una nación, en un pueblo, es afrenta de las naciones. Yo no sé si ustedes sienten vergüenza como yo cuando se leen esas estadísticas y dicen que nuestro país está entre los 5 más corruptos del mundo. Eso duele, eso entristece y yo creo que a nosotros nos avergüenza, nos da mucha vergüenza. Y esto debe de animarnos y desafiarnos a predicar el único remedio que hay para este mundo, el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie
y vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias en este momento por tu palabra, por la libertad que tenemos de estudiar la Biblia y de enseñarla y de predicarla. Triste este capítulo, habla de la decadencia de la monarquía, tanto en el reino del norte de Israel como en el sur. Y aunque Uzías, también llamado Azarías, fue un buen rey, con todo en el clímax de su gobierno, cuando tenía mucha fama, era inteligente, era brillante, inventó máquinas. El pueblo del sur, Judá, gozaba de gran abundancia y quiso hacer una obra que solo estaban autorizados a realizarla los sacerdotes, ofrecer incienso para ti. Y como fue testarudo, necio, orgulloso, arrogante, le brotó la lepra y quedó leproso para toda la vida. Jotán, su hijo, gobernaba y él lo dirigía hasta que murió. Fue un buen rey, seguramente se arrepintió, pero tú ya no le sanaste la lepra. Quedó una evidencia, consecuencia de su pecado, de su maldad, de su orgullo. El momento más peligroso de una persona, de un creyente, es cuando llega a tener fama, ha desarrollado muy bien su arte, tiene sus títulos académicos, ha alcanzado también logros económicos, tiene un estatus elevado y entonces comienza a olvidarse de la sencillez en la que nació, en la que creció, en la que vivió y se vuelve orgulloso. Y cuando no tenía nada o tenía poco, era generoso. Contribuía para la obra del Señor. Y cuando ya se tiene mucho, ya no. Porque hay muchos compromisos sociales. Se quiere tener una casa más grande, cambiarse de barrio y vivir con un mejor automóviles y viajes fuera del país y ropa costosa, y entonces se gasta allí toda la plata. Bendito Señor, ninguno de nosotros estamos libres de dar cabida al maldito orgullo. Pero ayúdanos, Señor, a vivir con sencillez, en santidad. Que no nos olvidemos nunca, nunca de dónde nos sacaste y quiénes éramos cuando éramos pequeños, en el hogar en el que crecimos. Algunos de nosotros crecimos con holgura, otros con muy poco, pero todos debemos de vivir con gratitud, agradecidos. Estos reyes se olvidaron de ti y Uzías se olvidó de ti. Se volvió orgulloso, arrogante y la lepra le brotó. Hermanos, allí de pie podemos orar cada uno y decir: Señor, manténme humilde, manténme en mansedumbre. Señor, ayúdanos a vivir así como tú viviste en la tierra. Tú dijiste: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad, con humildad. Amigos queridos, los que nunca se han arrepentido, arrepiéntanse en este momento. Si está viviendo en orgullo, con orgullo o con vicios, arrepiéntase. Dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados. Tú moriste en la cruz del Calvario por mí, derramaste tu sangre, que tu sangre me limpie de todo pecado y de toda maldad. Te recibo como mi Salvador. Séllame con tu Santo Espíritu. Gracias por este culto, por este estudio del capítulo 15 del segundo libro de Reyes. Todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Tomen asiento, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Y a los amigos y hermanos que se han conectado con nosotros por internet, Dios les bendiga y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo.